Buenas tardes, estimado participante. Te doy la bienvenida al último módulo de este curso de gestión participativa dirigido a los equipos básicos de salud de las áreas de salud integral comunitaria. Este módulo lleva por título la sistematización de experiencias participativas en la investigación en salud desde los espacios locales. Quien les habla, Juan Quintana, compartirá un poco con ustedes algunas premisas de lo que es la investigación en salud. Un poco hablando de lo que es los tipos de investigación, existen dos paradigmas de investigación, un paradigma que llamamos el paradigma positivista y el otro paradigma es el llamado pospositivista. En el marco de ambos paradigmas se dan algunos planos que metodológicamente son llamados planos de la investigación. Hay planos teleológicos, metodológicos, nociológicos y ontológicos. En el paradigma positivista, el plano de la investigación teleológico se refiere a cómo se plantean los objetivos de la investigación. Normalmente los objetivos de la investigación en el paradigma positivista tiene que ver con el analizar, con el diagnosticar, con el de precisar, es decir, con hurgar en la realidad a través de estrategias estadísticas y probabilísticas que permiten conocer una realidad. Desde el punto de vista metodológico, el paradigma positivista plantea procedimientos que tienen que ver con la demostración, la verificabilidad y la replicabilidad de algún procedimiento, de alguna situación que acontece durante una realidad. La relación del sujeto con el objeto de la investigación es tal como lo mencioné, sujeto-objeto. El sujeto, desde una perspectiva particular y neutral, se relaciona investigativamente con un objeto que es neutral, que carece de propiedades y que es inmodificable. Y desde el punto de vista ontológico, el investigador se mantiene neutral, escéptico y desconocedor de lo que investiga. En cambio, en el paradigma postpositivista, lo que se refiere a el ámbito de lo teleológico son propósitos de investigación con los que se persigue aproximarse a una realidad. En el marco de lo metodológico se plantea entonces, desde el paradigma postpositivista, aproximarnos a una realidad, conocerla, comprenderla, interpretarla y reflexionar en cuanto a ella. La relación de quien investiga con lo que se investiga es una relación sujeto-sujeto, porque quien investiga está observando una realidad, está participando en ella, la interpreta, la conoce, la reflexiona desde su historia, desde su conocimiento, desde su experiencia, y lo que investiga también tiene una experiencia, tiene una realidad que conocer. Por lo tanto, lo ontológico toma la característica de el ser que investiga está investido de toda una gama de cosas que le permiten hacerlo. Y uno de los aspectos fundamentales en la investigación cualitativa es que permite, en algunos casos, hacer aportes para la transformación de la realidad que se está conociendo. Uno de los métodos indicados para contribuir a transformar la realidad es la sistematización de experiencia. Ahora, veamos algo. Una hoja de ruta para plantear la sistematización de experiencia es la siguiente. Un concepto que tenemos que conocer, que es el de la sistematización de experiencia, pero esta sistematización de experiencia tiene 6 pasos. El primero de ellos es el punto de partida, el segundo las preguntas iniciales, el tercero la recuperación del proceso vivido, el cuarto la reflexión de fondo, el quinto el punto de llegada y el sexto la socialización de la información. Dos autores nos hablan de lo que es la sistematización de la experiencia. El primero de ellos, Oscar Jara, nos plantea que la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se ha interrelacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Otro autor, el grupo CEPET, plantea que la sistematización de experiencia es un proceso político, dinámico, creador, interactivo, sistémico, reflexivo, flexible y participativo, orientado a la construcción de aprendizajes, conocimientos, propuestas transformadoras por parte de los actores protagonistas de una experiencia.
en particular mediante el análisis e interpretación crítica de esa experiencia a través de un proceso de problematización. ¿Qué tienen de común ambas definiciones de la sistematización de experiencia? Bueno, que de un proceso que hemos vivido, tanto individual como colectivamente, se plantea una revisión de esa experiencia durante todo su proceso, se determinan o se identifican cuáles son los aprendizajes que se han adquirido durante ese proceso, se identifican las propuestas y se plantean conclusiones en relación a ello. Las características de la sistematización, por lo tanto, son que es un proceso de apropiación social de aprendizaje y conocimiento, implica un análisis e interpretación de la experiencia, lleva implícito un proceso de organización de lo ocurrido, nos exige mirar críticamente la realidad para generar de la misma una reflexión, tiene un carácter político debido a su intencionalidad transformadora, debe garantizar la participación activa y protagónica de los involucrados en la experiencia y exige inexorablemente socializar los resultados de esa sistematización. Ahora, el punto de partida es la práctica misma de la experiencia. En un proceso de punto de partida se deben conocer e identificar quiénes participaron en la experiencia a sistematizar. Hay además que conformar un equipo de sistematización, pero fundamentalmente se debe compilar y organizar la información registrada en todo momento de la experiencia vivida. En un segundo aspecto emergen las preguntas iniciales. ¿Cuáles son esas preguntas iniciales? Tienen que ver con el por qué, el qué y el para qué de la experiencia a sistematizar. ¿Qué es lo que se va a sistematizar? Acá se identifica un aspecto relevante de la experiencia vivida que se desee estudiar mediante la sistematización. Alguna actividad, alguna categoría que nosotros identifiquemos con esa experiencia que nosotros deseemos indagar. Y además se debe definir un eje de sistematización que representa los enfoques o dimensiones en los que se sustentará la experiencia a sistematizar. Otro aspecto fundamental de la pregunta inicial es ¿para qué se va a sistematizar? Este para qué representa los propósitos de la sistematización. Y para ello hacemos 4 preguntas que debemos responder de manera dialogal en un discurso escrito. ¿Cuáles son los aprendizajes que esperamos o podemos lograr a través de la sistematización de una experiencia o de esta experiencia? ¿Cuáles son los conocimientos que pretendemos producir mediante la sistematización de experiencias? ¿Cuáles serán los aportes de la sistematización de esta experiencia para contribuir con la transformación de la realidad específica a la cual pertenece? Y finalmente nos preguntamos ¿qué pretendemos lograr en materia de socialización de los resultados a través de este proyecto de sistematización? El último aspecto del punto es ¿por qué se va a sistematizar? Que representa a la justificación de la sistematización. Y nos preguntamos y respondemos, como ya he dicho, de manera dialogal, ¿por qué es necesaria, relevante y pertinente la sistematización de esta experiencia? Sistematizar esta experiencia favorecerá el cambio de la realidad comunitaria, institucional y social que queremos y es necesario transformar. Es una experiencia que corresponde a un proyecto que merece quedar registrado para su consulta, reflexión y estudio posterior. El tercer aspecto tiene que ver con la recuperación del proceso vivido. La recuperación trata de resguardar, preservar y hacer uso de la documentación que ha sido ordenada por periodos, fases o momentos que guardan una relación cronológica del conjunto de actividades, acontecimientos o hitos que forman parte de la experiencia sistematizada. Acá en la recuperación del proceso vivido, ¿qué hacemos entonces? Reconstruimos de forma ordenada lo que sucedió tal como sucedió, estableciendo periodos de tiempo, describimos los contextos en los cuales se desarrollan las actividades o hechos. Nosotros debemos identificar las etapas del proceso y debemos identificar también quiénes fueron los actores claves que participaron y sus roles en los procesos. Un cuarto proceso es la reflexión de fondo. Se aborda la experiencia desde una perspectiva problematizadora, indagatoria, revisora profundamente de lo que pasó. Se trata de ir allá a lo profundo del parque, como dicen en el béisbol. Se trata de analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso de la experiencia, contrastando también con la información obtenida o recabada con otras experiencias y teorías. Se pregunta acá por las causas de lo vivido, ¿por qué se dio de esa manera? Se analiza cada componente por separado y se realiza una síntesis e interpretación. Se observan particularidades y el contexto. Se busca comprender a los actores clave y las lógicas de sus comportamientos. El quinto paso
tiene que ver con el punto de llegada. En el punto de llegada se formulan los aprendizajes adquiridos durante la experiencia, las propuestas generadas y las conclusiones a las que se llega. ¿Qué son los aprendizajes? Los aprendizajes es el inventario de saberes alcanzados o profundizados en cada momento de la sistematización. Un proceso de punto de llegada es el tema de la propuesta. No podemos llegar acá sin una propuesta. Después de la reflexión de fondo, emerge la propuesta. La propuesta transformadora debe ser un cuerpo estructurado con una clara idea transformadora y con una base de sustentación sólida, producto del análisis e interpretación crítica de la experiencia. Esta propuesta debe prever llevarla a la práctica para su apropiación. Y las conclusiones son las reflexiones de carácter general, las afirmaciones que hace quien hizo la sistematización y que surgen del proceso de análisis de la experiencia. El último paso es el paso de la socialización de la información. Aquí se elaboran los productos de comunicación. Se trata de compartir los resultados con los sujetos e instituciones involucradas en la experiencia, también con quienes deseen conocerla. Aquí utilizamos artículos de prensa, programas radiales, redes sociales, blogs, páginas web y algún otro recurso que queramos nosotros oportunos, con el Twitter, con el Facebook, entre otros. ¿Para qué se comunica? Se comunica para facilitar la participación, para promover la retroalimentación, para difundir y compartir experiencias y reflexiones, aprendizajes y recomendaciones y para fortalecernos y darnos a conocer. Para nosotros realizar un informe de sistematización debemos seguir algunas pautas. La primera de ellas es que se realiza una presentación de la sistematización, ¿sí? Esta presentación lleva consigo una organización de la información y una descripción del contexto donde aconteció la experiencia vivida. Esto no debe llevar más de 2 páginas. También se plantea que de manera dialogal se expresen el qué, el por qué y el para qué de la sistematización de la experiencia. Esto no debe llevar más de 2 páginas. Con 3 páginas nosotros hacemos el relato de la experiencia, es decir, cuándo empezó, por qué empezó de esa manera, por qué se hizo de esa manera, quiénes participan, quiénes dejaron de hacerlo, qué se hizo al principio, qué se iba dejando de hacer, qué se iba incorporando. Todo ese relato es importante colocarlo y no debe llevar más de 3 páginas. Un cuarto paso tiene que ver con la descripción de los principales aprendizajes de la experiencia y anunciar las propuestas que emergen. Y finalmente se expresan las conclusiones a las que llega el equipo de sistematización, lo cual no debe abarcar más de 1 página. Teniendo esto en consideración, entonces les invitamos a realizar una sistematización de la experiencia vivida por usted durante este proceso formativo que duró 5 módulos, en el cual lo acompañamos con muchísimo cariño desde acá, desde el Instituto Gabaldón, en compañía con el equipo de la Dirección de Educación a Distancia y de Interacción Social. Un abrazo y gracias por participar.